y muchas veces eso hace que perdamos de vista lo que es ese evento tan maravilloso que todos esperamos, y que no solamente está en esperar ser arrebatados, sino en ese día de la muerte hay un cambio increíble. O sea, no solo es el arrebatamiento, porque es 2000 años de que se está esperando. Nosotros no estamos viviendo por el arrebatamiento, estamos viviendo por nuestra vida. Amén. Por eso el apóstol Pablo habla primeramente de los que ya partieron y después de los que estamos con vida. Amén. Entonces, no somos limitados a un evento, es nuestra vida. Por eso lo maravilloso que no tenemos una religión, tenemos una vida en Cristo. Sencillamente, que Pablo dice en su carta a los Colosenses, dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer hasta del 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito Dios y Padre, bendícenos con tu palabra, enséñanos, queremos estar atentos. Oramos, Padre, para superar los estorbos del día, el cansancio, la fatiga, la preocupación, Señor, la irritación, todo lo que pudo haber contaminado nuestro ser. Y también oramos para que no estorbemos ni nos estorben a la hora de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús sujetamos y traemos todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús, y reprendemos toda hueste y toda potestad, y que esta noche podamos ser ministrados por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a los que están con nosotros, bendice a nuestras familias fuera del país y a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero recordarle algo muy importante que dije al comenzar la enseñanza, el arrebatamiento, y hoy es el arrebatamiento parte 2. La dispensación presente, la dispensación es la etapa, la era, la edad, que tiene un principio y un fin, es una etapa. A eso se le llama dispensación. Podemos hablar por ejemplo, de 3 dispensaciones así a grandes: la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo, que es la que estamos viviendo actualmente. La dispensación presente constituye la suma de misterios que fueron revelados a los hombres de Dios. Ese es algo muy importante. Repito, la dispensación presente constituye la suma de misterios que nunca fueron revelados a los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Tuvieron un conocimiento, pero no una comprensión de eso. Y hay una infinidad de eventos en el Antiguo Testamento que no se comprendieron con exactitud, con precisión, a qué y por qué se daban. Ahora nosotros, lo que somos la iglesia del Señor, y se nos enseña esta verdad revelada, es que nosotros hoy podemos entender el por qué se dieron las cosas en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo, aparte del evento escatológico, también nos enseña a que aprovechemos esos eventos del Antiguo Testamento para que sean para nuestra enseñanza, no para un evento escatológico, sino para nuestra vida, especialmente para no hacer las cosas que ellos hicieron.
para no desobedecer como ellos desobedecieron, para no precipitarnos como ellos se precipitaron, para no estancarnos como ellos se estancaron. Por eso, qué maravilloso es realmente ser enseñado por la palabra de Dios. Qué privilegio el que Dios nos ha dejado maestros de su palabra. De veras, es un privilegio que nosotros no vamos a poder pagar jamás. No vamos a poder, eso no se puede pagar. Eso no tiene una retribución material. Solamente puede brotar de nuestros corazones gratitud. Amén. Así como que nosotros quisiéramos pagarle a nuestros padres lo que han hecho por nosotros, imposible. Eso no se puede pagar. Lo primero que pasaría es que nos dijeran ellos: no hijo, no hija, no. ¿Cómo me vas a pagar? Si eres mi hijo, si eres mi hija, o son mis hijos. Entonces, igualmente pasa con los siervos del Señor. Amén. Decía algo muy importante, que el arrebatamiento de la iglesia sucederá en un momento determinado. Y también aclaré y especifiqué muy claramente que el arrebatamiento es el inicio de la restauración de todas las cosas. No va a suceder nada mientras no se dé el arrebatamiento. La restauración comienza desde el instante en que la iglesia es quitada. Hay algo bien maravilloso y muy sobrenatural, que hay una restauración invisible, porque es una restauración en el ser espiritual de los creyentes que forman la iglesia. El Señor nos está restaurando a nosotros en lo secreto, en el silencio. Algo muy similar hoy nosotros por la revelación lo entendemos así. Y alguien me podrá decir: ¿y por qué usted sabe eso? O ¿por qué usted puede darle esa interpretación a algo que ya está escrito? Porque eso fue exactamente lo que pasó en el tiempo de Salomón, de que el templo se formó y no se oyó ni siquiera un martillazo, porque cada parte del templo estaba siendo elaborada en la cantera, en el taller, en la carpintería, en la tala de los árboles, etcétera, etcétera. Todo estaba siendo trabajado, se estaba obrando en cada uno de la infinidad de detalles, y llegó el día en que se armó, se ensambló todo el templo. No se oyó un martillazo. Hoy no se oyen los gritos del pueblo de Dios en los tratos. Hoy no se ven las lágrimas. Hoy no se ve el llanto, ni se oye el llanto. Posiblemente no se ve la miseria, la desgracia, las circunstancias difíciles que nosotros estamos viviendo, porque venimos aquí y nadie sabe que tenemos problemas. Venimos aquí y nadie se da cuenta que tenemos tristeza. Todos venimos aquí y nadie sabe de que estamos en una situación muy difícil. Estamos como en la cuerda floja. Nadie se da cuenta. Allá en su lecho, allá en su intimidad, allá en su casa, allá en su cuarto, allá en su ducha, allá en su estar, allá en su sala, allá en su comedor, allá en su trabajo, allá en la oficina, allá en el despacho del jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo están tallando. Pero vendrá un día en que este mundo no se ha dado cuenta de que se está haciendo ese cuerpo, y de repente nos van a unir a todos. Y ese día glorioso es glorioso porque no se oirá ningún lamento. Tal vez solamente de los que logren percatarse, porque el arrebatamiento es algo en secreto. Nadie lo verá. Solo serán absorbidos, transformados, los que son parte de la iglesia. Amén. Mire, qué privilegio, ¿verdad? Y siendo tan privilegiados, puede ser por ignorancia. Mire qué fríos somos, mire qué irresponsables somos, mire qué indiferentes somos, mire qué desleales somos, mire qué murmuradores somos.
Mire qué ingratos somos. ¿Será por ignorancia? Espero que sea por ignorancia, porque si no es por ignorancia, uy, qué preocupante. Amén. Entonces, estaba meditando y antes de seguir, no me estoy saliendo del tema, pero antes de seguir con lo que tengo aquí establecido, estaba recordando una revelación tremenda que si usted no sabe sobre el arrebatamiento, si usted no se da cuenta, no conoce los detalles de lo que es el arrebatamiento, cómo se va a dar, quiénes, por qué, etcétera, etcétera, no va a entender esto tremendo que dice el apóstol Pablo, que posiblemente hoy usted lo pueda entender. Le dije, el arrebatamiento se va a dar porque la iglesia tiene que ser quitada, porque viene un juicio. El arrebatamiento va a ser el inicio de la restauración de todas las cosas. Y mire qué tremendo lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Me voy a ir de una sola vez. Bueno, veamos el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. El 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, oiga, la manifestación de los hijos de Dios, o sea, la glorificación nuestra, la iglesia, la creación. El mundo no, la creación. Imagínese, la tierra, los árboles, los animales, todo lo que puede ser la creación. Y no solo terreno, sino fuera de la tierra. Porque va a ser un evento glorioso, maravilloso. El 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Se recuerda que esto lo vimos cuando explicaba de que Adán falló. Y por Adán toda la creación, todo lo que estaba bajo su señorío, quedó sujeto a vanidad. Cayó bajo, podríamos decir, bajo una maldición. La tierra comenzó a dar espinos y cardos, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino todas las consecuencias hasta el día de hoy. Hay más tierra estéril que fértil. Hay más sequedad que humedad. Hay más tierra que agua. En el sentido, hablo de agua de beneficio para el hombre. No estoy incluyendo el mar. Porque también la creación, en el 21, porque también la creación misma será libertada. Mire, qué tremendo esto. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Oiga, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación sabe que después de nosotros siguen ellos. Y es por eso que gime la creación para que nosotros seamos glorificados y quitados de aquí, para que su restauración continúe en ellos. La naturaleza misma, la creación de Dios. Así que si no ora usted, la creación está orando para que usted rapidito sea restaurado. Qué maravilloso, ¿eh? Parece cuento de hadas, ¿verdad? Pero los que tienen el Espíritu saben que no es un cuento, que Dios no miente ni se arrepiente, y que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará hasta que se cumpla toda tilde, toda jota. El 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, oiga, los que tenemos esta enseñanza, los que tenemos esta revelación, porque el que no entiende eso, ¿de qué va a gemir? Nosotros llegamos a decir en un momento difícil, Señor, ven ya. O si no, qué tremendo esto. No importa el sentido que usted pueda tener en ese momento. Ay, Señor, cómo quisiera que mejor me lleves. Cuando las cosas se ponen color de hormiga, difíciles, espantosas, que usted siente que se desgarra internamente. Ay, Señor, ¿por qué no me llevas ya? De otra manera no pediríamos eso.
Bien. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, en el 23, esperando, oiga, la adopción, la redención. Este es el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque antes de ser quitados vamos a ser transformados, vamos a ser redimidos. El 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como se conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hasta ahí vamos a dejarlo. Solo lo quería hacer como una lectura que se puede comprender después de esta pequeña introducción que hemos tenido del arrebatamiento. Posiblemente usted no sabía que la naturaleza misma gime, la creación de Dios gime por su redención. Es como que yo no supiera que mi hermano, mi hermana espiritualmente, o mi madre, o mi padre, o mi hijo, o mi hija, o quien sea que esté cerca de mí, que yo no supiera que está orando por mí. Y que el Señor me diga, te voy a revelar, mira, está orando por ti. La creación está intercediendo por nuestra glorificación. Algún día lo vamos a explicar más detalladamente y espero que algún día usted lo pueda saber con más detalles o comprender. Amén. Entonces, qué importante va a ser ese momento. Quiero solo recordar esto. En la primera enseñanza del arrebatamiento compartí algunas, porque hay más, y unas con lujo de detalles, como en el caso de los 300 en el tiempo de Gedeón, de los cántaros, de las teas, de las aguas y los que lamieron el agua. Solo ahí hay una figura completa de lo que es el arrebatamiento, pero hay otras, pero las que expliqué, ¿por qué las expliqué? Las expliqué para que usted y yo entendamos conforme a la escritura o a las escrituras de que nosotros vamos a ser arrebatados antes de los juicios que vengan sobre esta tierra. Eso debo de saberlo yo. El Señor nos va a llevar antes de que vengan todos los juicios sobre esta tierra. Qué importante es, ¿por qué? Porque tenemos la esperanza de que lo que estamos sufriendo hoy no es comparable a lo que va a sufrir. Por eso dice el apóstol Pablo, lo voy a parafrasear de esta manera, sin salirme del contexto de lo que el apóstol Pablo menciona en el capítulo número 2. Dice el apóstol Pablo, tú que estás molesto porque Dios te está corrigiendo, tú que estás molesto porque Dios te está tratando por tus locuras, yo te aconsejo esto: no es mejor que no acumules ira para el día de la ira. Porque si eres hijo, estoy parafraseando todo el capítulo, porque si eres hijo, Dios te va a castigar hoy para que no seas castigado con todo el mundo. Por eso, hermanos, gloriémonos cuando Dios nos trata, porque no nos quiere tratar con todos los demás, porque hay de aquellos que van a ser tratados. Entonces, tremendo cuando el apóstol Pablo dice, no acumulemos ira para el día de la ira. Entonces, todas esas figuras fueron exactamente para que nosotros aprendamos que va a haber un arrebatamiento, pero algo muy importante es que antes de los juicios que van a venir, nosotros vamos a ser apartados. Y más adelante vamos a tener que explicar algunos detalles como el caso de Noé y el arca, que representa el reino, así como también en otra figura que no expliqué, pero también está Elías y Eliseo. También habla del arrebatamiento y habla de lo que viene aquí sobre esta tierra, especialmente de los 42 jóvenes que maldijeron, que se burlaron, de Eliseo.
No solamente el significado porque era calvo, no, no, hay otras cosas ahí muy profundas que son las que se van a dar y se están dando. Por eso, tremendo aquellos que se burlan de nosotros, especialmente cuando nos dicen que tenemos 2000 años de estar esperando y nunca viene. Nos quieren desanimar, no saben lo que están haciendo. Ay de aquellos, es necesario que tropiecen, dice el Señor, pero ay de aquel que los haga tropezar. Y aunque es para el reino, lo aclaro, porque es una de las cosas que quiero dejar bien detalladas hoy, aunque es para el reino, esa palabra tiene aplicación para el periodo de la gracia, de aquellos que quieren hacernos tropezar. Amén. Entonces, todas estas figuras quedarían sin significado, a no ser porque el apóstol Pablo y el apóstol Juan recibieron esta tremenda y maravillosa revelación. Era necesario que la iglesia lo supiera, porque no solo somos tratados, se nos da una enseñanza para que esperemos, para que tengamos esperanza, para que nos demos cuenta de que este mundo cada vez se deteriora, no hay nada que lo mejore, no hay nada que lo mejore. El único que te puede mejorar tu vida y tu situación es el Señor, el mundo jamás. Amén. Entonces queremos resaltar la necesidad de saber interpretar la Biblia. ¿Para qué? Para el trazo correcto de la doctrina dada a los santos. Tenemos que hacerlo de la mejor manera, trazarla de la mejor manera. Entonces, es muy importante que nosotros guardemos ciertos principios de interpretación, o que guardemos estos principios de interpretación. ¿En qué sentido? Especialmente en definir bien las palabras que involucran, que están incluidas en el arrebatamiento, para que nosotros tengamos una mejor comprensión de lo que es el arrebatamiento. El arrebatamiento no solo es que vamos a ser quitados, no. ¿Qué necesito yo para ser quitado? ¿Quién tengo que ser yo para ser quitado? ¿Qué debo de hacer yo para ser quitado? No solo es que va así arrebatado, sino ¿qué se necesita para ser arrebatado? ¿Qué necesito hacer para graduarme? Amén. Fíjese que, por ejemplo, el inconverso vive una esperanza falsa. Le han mentido en que es hijo de Dios. Y él dice, no, es que yo soy hijo de Dios. Y dice el inconverso, es el ignorante, ¿verdad? También. Dice, no, es que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. Dice que todos somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios, dice el Evangelio de Juan 1:12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, en el 13, por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino de Dios. Terrible. Esa es una revelación. Y el que tiene esta esperanza falsa dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Y usted le dice, ¿usted conoce el arrebatamiento? ¿Qué es eso? No saben qué es el arrebatamiento. Entonces, ¿cómo van a saber qué es ser un hijo de Dios? Amén. Entonces, debemos de definir bien las palabras. ¿Por qué? Porque es importante para su manejo, hablando del tema, arrebatamiento. Es importante para su manejo comprender el significado de las palabras. ¿Qué palabras necesito comprender yo? No saber, comprenderlas. Porque no se puede comprender si no las sabe. Hay que saberlas para poderlas comprender. ¿Qué palabras? Por ejemplo, le voy a mencionar 5 palabras. Expiación, que las vamos a estudiar brevemente, porque no es la expiación el tema. Expiación, santificación, justificación, redención
arrebatamiento y posiblemente otras más. Pero por lo menos 5 debemos de comprender esas palabras. Y quiero comenzar con expiación. Está en el hebreo y está en el griego. Son muy similar su significado. Casi es lo mismo, pero hay unas variantes ahí. Por eso es muy importante saber lo que dice y significa en el hebreo y qué dice y significa en el griego. Hay que saber la interpretación en el hebreo. ¿Por qué? Porque en el hebreo es por el antiguo pacto y en el griego es por el nuevo pacto, o el Nuevo Testamento por el nuevo pacto. Entonces, la misma palabra en el hebreo tiene un significado y en el Nuevo Testamento, en el griego, tiene otro significado. Un significado diferente primero en el antiguo pacto por el tipo de pacto que se dio a ese pueblo. Y por lo tanto, aunque sea la misma palabra, pero ya en el griego tiene otro significado porque el pacto es un nuevo pacto y por lo tanto diferente al anterior. Y al desaparecer el anterior, brota uno nuevo, y al brotar uno nuevo tiene que desaparecer. Significa que este no fue efectivo, este sí va a ser efectivo. Entonces su significado para cada dispensación, aunque se parezca, es diferente en muchas de las ocasiones. Porque aquí se cubría, pero aquí se quitaba. Y la misma palabra, pero allá solo cubría y aquí quitaba. Entonces, por eso es muy importante tener esta infinidad de conocimiento para poder darle una correcta interpretación a un tema, a un evento. Amén, hermano. Por eso yo aconsejo y a veces no lo digo porque no quiero que se malinterprete. En eso somos mal exégetas, porque le damos una mala interpretación a las palabras que decimos desde el púlpito, especialmente por su pastor. Pero usted, si no maneja la doctrina, mejor no le enseñe. No es su responsabilidad, es del pastor. Él es el responsable de la doctrina. Y uno no basta con tener una buena intención, a menos que se me delegue a mí la doctrina. Y para que se me delegue me la tienen que enseñar, me la tienen que explicar, me tienen que autorizar para que yo la pueda dar. Disculpe que hable así, pero es una verdad. El que hace esto fuera de este orden es irresponsable. Disculpe, es la verdad. ¿Acaso también se quieren ir ustedes? Así les dijo el Señor a los que son Señor, dura esta palabra. Así es. Ahí se va a dar cuenta en esta enseñanza de que el Señor Jesús se sometió al Padre en todo, no hizo lo que Él quiso, y Él fue el ejemplo para que los demás se sometieran a los que ya estaban antes que ellos. Y si no se sometían a ellos, no podían ser delegados por ellos. Y así ha sido hasta el día de hoy. Y eso no ha cambiado, porque el Evangelio es eterno. Tremendo esto. Expiación, les decía, ¿verdad? En el hebreo es la palabra, comienza con K y se escribe con PH, kapar, pero como se escribe para el inglés, que pronuncian kafar, ¿verdad? Es con K y P y H. Kafar, con H, PH, kafar, y se inicia con K. O, trasladada ya al castellano o al español, ya se usa la K y la F, kafar, así como la ves. Es kafar PH o kafar con F, ya de un solo. ¿Qué significa? Apaciguar, pacificar, sosegar. Pero su raíz principal es cubrir. Viene de una raíz principal que es cubrir. Mire qué importante, expiación. ¿Qué significa? Que si nosotros usamos la palabra kafar,
del antiguo pacto para expiar significa, y estamos hablando del arrebatamiento, si ocupamos la palabra del antiguo pacto, significa que nadie que esté cubierto puede ser arrebatado. Por eso es muy importante conocer las palabras. ¿Quién va a ser arrebatado? Aquellos que ya fueron expiados. Y no estoy metiendo aquí, hermano, de que solamente celeste. No, no, dejamos ya lo celeste, porque ya lo explicamos en la primera introducción, sino que estamos ya diciendo otras cosas más, aparte de ser celeste. Se necesita ser expiado. ¿Por qué? Porque posiblemente aquí tenemos a un inconverso que es celeste, pero mientras no sea cubierto por esa palabra, usándola del antiguo pacto, él no va a poder ser arrebatado. Entonces, tiene que ser arrebatado para poder ser, tiene que ser cubierto para poder ser arrebatado. Porque no es así, pero veámoslo humanamente. Usted posiblemente iba a aceptar a Cristo, usted iba a creer en el Señor porque ya venía predestinado para ser a la imagen de su Hijo, por una elección previa suya. Pero supóngase que usted es inconverso todavía y esta noche viene el Señor, usted se queda. Esto es igual que la sangre expió en el antiguo pacto todas las casas de los hebreos, y por eso el primogénito no murió de esa casa, porque estaba cubierta por la sangre del cordero. Por ese cordero que se sacrificó fue expiada cada casa, o sea, cada primogénito. Pero veamos el caso de los egipcios. Todos los primogénitos de los egipcios, todos murieron. ¿Por qué? Porque el ángel destructor llegó y no encontró lo que los cubría, que era la sangre. Entonces todos los primogénitos de Egipto murieron. Qué importante es saber esto. Así como estoy explicando esta palabra, así hay otras que tienen que ver con nuestra vida aquí, que son las que van a manifestar si yo soy celeste o no. Que mi esperanza no sea falsa. Yo tengo que tener el conocimiento si me afecta o no me afecta algo. La Escritura me lo enseña para que yo me dé cuenta que si me afecta es porque soy salvo. Si no me afecta, me está diciendo la Escritura, no eres salvo, no tienes un verdadero arrepentimiento. Arrepiéntete antes que pierdas más. Terrible, hermano. Quiero decirle algo. El conocimiento nos vuelve más responsables, pero es preferible recibir el conocimiento y que nos vuelva más responsables que ser irresponsables en no querer saber la verdad, porque estaríamos peor. Si estamos conscientes, por lo menos hay esperanza. Si no, vamos a ser como la avestruz y vamos a creer que con enterrar la cabeza en la tierra no nos va a pasar nada. Figura de qué es expiar. Esa palabra, kafar, condonar, aplacar o cancelar. ¿Y qué es lo que va a condonar el Señor en nosotros? ¿Qué es lo que el Señor va a aplacar? La ira del Padre sobre nosotros. Exactamente el ejemplo que le puse con la sangre del cordero en los dinteles de las casas de los hebreos y la sangre que no estaba en la casa de los dinteles de los egipcios. Esa sangre aplacó la ira. Cancelar, el que cancela la condenación. Pablo lo dice bien claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero me condonan la deuda, me anulan, me cancelan la condenación. ¿Por qué? Porque fuiste expiado. La expiación me cubre. Qué maravilloso es esto, hermano.
Yo no sé si usted se deleita en esto. Digo, Señor, por eso uno llega a tener este conocimiento y expresar, Señor, toda la eternidad no podría pagarte mi salvación porque yo no podía cubrirme por mí mismo. Por eso tremenda la palabra de revelación que traía aún en el antiguo pacto todavía, en el tiempo de Juan el Bautista, que fue el último profeta del antiguo pacto. Porque se enseña mal. Muchos no aceptan los profetas en este tiempo porque dicen hasta Juan llegaron los profetas. No, el último del antiguo pacto. Él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, qué tremenda revelación. ¿Y cuántos creyeron? Apenas cuando el Señor ascendió después de 3 años, o posiblemente 3 años y medio, apenas 500 personas habían creído. Figura condonar, aplacar, cancelar. También anular, corregir, evitar. Mire qué tremendo todo lo que conlleva esa palabra, expiación. También se puede usar para dar a entender reconciliación o reconciliar. Solamente a través de la expiación puedo reconciliar con Dios. ¿Por qué tienes relación con Dios? ¿Por qué tienes comunión con Dios? Porque me he reconciliado con Dios. ¿Y cómo te reconciliaste? Por medio de la expiación. La expiación me cubrió como raíz primaria. La expiación me canceló mi deuda. La expiación me perdonó. Entonces vas a ser arrebatado si eres iglesia. De lo contrario, no. Imposible. Ahora, la misma palabra expiar en el griego es con J. Hilaskomai es con K. Hilaskomai. Tildada esa A, esa primera A. Hiloskomai, que significa ya en el nuevo pacto reconciliar. Y que es expiar por el pecado o ser propicio. Más adelante, si es que se puede, voy a explicar un poco más el propiciatorio o propicio. Es muy importante. El propiciatorio es el lugar donde se hace la acción para poder perdonar. El propiciatorio es el lugar donde el Señor pagó el precio, donde el Señor fue sacrificado, donde el Señor dio su vida, donde el Señor vertió su sangre por mí. Ese es el propiciatorio. Él está representada en la tapadera del arca del pacto. Entonces, cuando usted y yo le decimos, ya me estoy adelantando, mire, pero no quiero que se me quede fuera. Cuando usted le dice al Señor, Señor, usted aquí tiene aquí como que fuera, no lo es, como que fuera un caballito de batalla la palabra propicio, ¿verdad? No, es un rema de nosotros. Señor, sé propicio. Usted le está diciendo, Señor, por favor. Cuando le dice, Señor, sé propicio, le está diciendo, al igual como cuando lo salvó de los pecados, que usted no se podía perdonar, usted no podía hacer nada. Entonces Él fue propicio. Ahora, en nuestra necesidad, venimos nosotros y le decimos, Señor, sé propicio. O sea, Señor, por favor, haz tú todo para que yo esté bien, para que yo reciba, para que yo sane, para que yo sea liberado. Señor, yo no puedo hacer nada, hazlo tú, paga el precio. Señor, sé propicio, hazlo tú. Lleva tú la culpa. Tremenda la palabra, sé propicio, hermano. Le está diciendo al Señor, no importa que sea su culpa o no, Señor, pague el precio. ¿Verdad que algunos ni sabemos, no sabíamos qué estamos diciendo cuando decimos sé propicio? Si usted debe, por ejemplo, y le debe al banco, que es el común denominador, y usted le dice al Señor, cuando le dice sé propicio, Señor,
como sea, con un milagro, o quieres tocar a alguien, págame la deuda. Y usted se comió todas las hamburguesas. Y usted le dice, Señor, paga tú el precio. Por eso quiero enseñarlo para que cuando usted diga, Señor, sé propicio, esté consciente, porque cuando yo he visto las peticiones y digo yo, ¿será que el hermano sabe lo que está diciendo, sé propicio, Señor? Yo espero que hoy, si lo hace nuevamente y no lo sabía, hoy lo hace con rema. Señor, sé propicio. Y el rema es muy importante. El conocimiento le da un respaldo sobrenatural a lo que se pide. Como la explicación que le daba el domingo. Hoy es jueves, el martes. Es que ya no sé ni qué día estoy. No se fija, cuando oramos decimos gracias por esta noche, estamos en la mañana. Gracias por esta mañana, estamos en la noche. Le decía de que no solamente era orar por el enfermo, sino todo el respaldo que hay cuando alguien ora. Porque no es cualquiera, tiene que ser redimido para que esa oración haga efecto. Tiene que ser respaldado, tiene que ser ungido. Y otras cosas que le expliqué, que ya no las voy a repetir. Amén. Entonces, esa palabra expiar ya en el griego también se aplica para borrar las culpas. Qué tremendo, vamos a ser arrebatados porque no tenemos culpa de nada. Nuestras culpas fueron borradas. O sea, si el diablo o quien quiera ver su expediente, va a estar en blanco. Como que esté su nombre en el banco y su deuda fue cancelada, ¿verdad? Y llega ahí cualquiera a quererle hacer daño. No, yo sé que ahí tiene deuda. No, si no ha pagado, si yo he estado pendiente, le he revisado todos los archivos y me he metido a su gaveta y hasta le he abierto la caja fuerte que no tiene. Le he abierto y no hay ningún pago ahí. Yo quiero que vean y se van a dar cuenta. Y va el banco bien contento, claro, de verdad, ¿usted está seguro? Sí. Y van a buscar su número de cuenta, su expediente, y está cancelado, no debe nada. Su cuenta fue borrada. Eso significa en el nuevo pacto, expiación. Hilaskomai. También lograr el perdón de. Amén. Y también, igual que el antiguo pacto, expiar, apaciguar, quitar. Pero también hay algo más en el griego. Tener misericordia. Esa palabra. Tener misericordia. Otra palabra más, santificación. La vamos a ver en el Nuevo Testamento nomás. Santificación. Es la palabra hagiasmos. J y G. Hagiasmos. Tildada la última O. Que propiamente significa purificación. Mire qué diferente. Aquella borra, quita. La siguiente, que es santificación, es purifica. Amén. Blanquea. Quita lo negro y deja blanco. Por eso se habla mucho en la Escritura de las vestiduras blancas de los santos. Sin mancha, fueron purificados, fueron santificados. Y esto habla de pureza, habla de santidad, habla de santificación. Y en esta santificación se dan tres cosas muy, muy importantes que usted y yo debemos de saberlas para que el diablo ni ningún impío e inconverso nos avergüence por nuestra falta de consagración. Porque estamos en el proceso, pero a los ojos de Dios la santificación es absoluta. Por eso Él sella, por eso Él separa, que vamos a ver las explicaciones de esta palabra. Él separa, aunque estemos en medio del montón de malvados, nos separa. No en el sentido de apartarnos únicamente, sino en el hecho de que Él puede ver la diferencia entre nosotros y otro, y no se confunde. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, no, en la parábola, no, en la enseñanza, ¿verdad? A los discípulos, no, ahí déjenlos.
Ese es trabajo de los ángeles. Si los ángeles no se van a equivocar, ¿cómo se va a equivocar el Señor? Entonces, cuando el Señor lo ve entre los malvados a usted, Él sabe que usted es su hijo. Entonces, a esa santificación que le acabo de decir, se le llama santificación instantánea. En ese momento, usted ya está apartado para Dios. No importa el proceso que falte. Ahí podríamos decir, es como que el Señor apartara todos las materias primas. Y el Señor sabe que va a ser producto terminado, pero Él ya lo ve como terminado, aunque solo sea materia prima. ¿Comprende? Entonces, instantánea, esa es la santificación en el momento. Le puedo decir que es en la verdadera aceptación del Señor Jesús. Instantánea. Somos santificados, somos sellados instantáneamente. Hay una infinidad de citas bíblicas para eso. Después viene la santificación en proceso, que es ya el trato del creyente. Ese trato es que allá en la montaña lo están aserrando. Allá en la cantera la están sacando de la tierra y de la peña y están haciendo de usted algo maravilloso, del mármol, de la piedra, de lo que sea. O puede estar allá talado y en el taller del carpintero, o puede ser usted una de las partes de oro, de plata, etcétera, en el proceso. Y cuando llegue el arrebatamiento, o sea, la glorificación, o sea, la transformación y esa unión de la iglesia con Cristo, entonces ahí se va a dar la santificación absoluta. ¿Por qué? Porque espíritu, alma y cuerpo, perfectos. En la instantánea solo es el espíritu. En el proceso es el alma. Y en la absoluta que queda de final, el cuerpo va a ser transformado. Si es transformado es porque el alma ya está santificada. Y si el alma está en santificación es porque el espíritu ya fue santificado. No puede haber santificación en el alma si el espíritu no ha sido santificado. Esto es, si no hay salvación, no puede haber regeneración. No puede haber proceso. Y esto usted debe de saberlo. Todo esto tiene que ver con el arrebatamiento. Por eso cuando alguien le pregunta a uno, por si usted alguna vez me lo ha hecho, cuando usted me ha preguntado o alguien me pregunta, así mire, de repente me apartan y me dice, hermano, quiero hacer una pregunta. Sí, hermano, explíqueme el arrebatamiento. Imagínense lo que me preguntan. ¿Cómo le explico eso en 2, 3, 4, 5, 10 minutos, ni una hora? Si aquí llevamos ya dos enseñanzas con esta y no hemos ni entrado ni al desarrollo. Imagínese lo difícil que es cuando usted me pregunta o algún hermano le pregunta algo así y nos quedamos, no es que no sepamos, no es que nos agarraron en curva, es que usted no sabe lo que está preguntando. O sea, el problema es usted, no nosotros. Amén. Como cuando usted me pregunta, mira hermano, ¿cómo es eso de que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres? Dios mío, Dios, difícil lo que me estás preguntando. Como que usted me pregunte, mire, explíqueme la resurrección. ¡Oh! Usted nunca ha comprendido por qué en el antiguo pacto no podían entender la resurrección. La resurrección solo habla de salvos y no salvos, punto. Es que no existía la revelación de la iglesia. Entonces, ¿cómo iban a decir? Pero es que mire, ya solo una sola resurrección. Sí, pero no había revelación de que había un nuevo cuerpo, que es la iglesia. Al revelarse, el apóstol Pablo recibe la revelación de la iglesia y entonces la resurrección de los salvos. Hoy dice Pablo, ¡oh, qué tremendo! Yo nunca había entendido esto cuando era, ¿qué? Maestro de la ley, fariseo. No entendía. Ahora sí, la resurrección de los salvos está dividida. Porque un tiempo es para los salvos del antiguo pacto y un tiempo es para los salvos del Nuevo Testamento. Pero antes no se podía explicar eso porque no se sabía sobre la iglesia. Esa palabra santidad, consagración, dedicación
Primeramente, dedicación al Señor. Y segundo, dedicación a la pureza moral. En el proceso nos van a dar la talla. Vamos a dar la talla en lo moral. Usted dice, me cuesta, nos van a ayudar. Pero si es iglesia, si usted ya está cafar, si usted ya está gilascomay, le van a dar el ancho. Así como el árbol que era escogido allá en la montaña, ¿cómo decía? No me talen, ¿no? Si el Señor te quiere usar allá en la casa de Él. Y ahí empezaba el proceso. Era primeramente arrancado de la tierra. Y usted dice, ay hermano, yo no entiendo por qué me va tan mal hoy. Es que el Señor ya no quiere que se alimente de la tierra. Por eso lo arrancaron de la tierra, primeramente. Lo talaron de la tierra. Y que cuesta entender solo eso, hermano. Para entender mejor esto, hay una cita bíblica en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y ahí quizás puedo decirle bíblicamente lo que le acabo de explicar de la santificación en sus tres etapas. Dice Pablo a la primera carta de los Corintios, capítulo 1 y versículo número 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Mira qué tremendo. A los santificados en Cristo Jesús, oiga, llamados a ser santos. Hemos sido llamados a ser santos. No damos el peso, nos van a engordar. No damos la talla, nos van a estirar. Llamados a ser santos. Ah, no, es que mira, a mí me cuesta. Nos van a hacer santos. Y no estoy hablando de la santificación que me salva, de la santificación que da testimonio. La que nos cuesta para ser iluminarios, iluminarias. Así, luminarias. Así es, ¿verdad? En esta tierra. ¿Qué nos cuesta dar buen testimonio? ¿Verdad que damos mal testimonio? No levante la mano, ¿verdad que damos mal testimonio? Nos van a hacer dar buen testimonio. Ay, Señor, a mí me cuesta. Es sordo. Señor, yo no puedo. Él es sordo. O sea, el Espíritu Santo. Llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Amén. Vamos a llegar hasta ahí, el tiempo se nos acabó. A menos que usted quiera sacrificar dormir y... ¿verdad que no? Porque imposible, ¿verdad? Hermano, ¿está comprendiendo? Espero que sí. Es muy importante. Algún día usted va a decir, qué lindo haber aprendido esto. Su fe va a ser fuerte, sólida. Usted sabe en quién ha creído. Usted sabe cuál es su fundamento. Usted sabe que Dios es veraz. Usted sabe en qué está basada su esperanza, en qué está basada su fe. Usted sabe que es una casa que ha edificado sobre la roca. Y el enemigo, cuando le quiera venir a engañar, de acusarlo, de señalarlo, usted hoy le va a poder decir al diablo, aquí está mi expediente, si querés buscar mi nombre. Porque ¿a cuánto nos engaña el enemigo? ¿Cuánto nos sentimos culpables cuando ya hemos sido perdonados? Padre, gracias por tu misericordia, Señor, en esta noche. Porque, Señor, qué necesaria es tu palabra. Qué importante es tener el conocimiento de tu palabra. Qué maravilloso es que tú eres nuestra expiación, Señor. Hoy entendemos de la forma en la cual hemos sido reconciliados contigo, Padre. Porque tu Hijo expió por nosotros nuestro pecado. Él ha sido propicio, Señor. Él ha borrado nuestras culpas. Hemos logrado el perdón de nuestros pecados. Ahora entendemos
por qué tu ira ya no está sobre nosotros. Es porque hubo alguien que apaciguó, que quitó, que expió, que tuvo misericordia de nosotros. Y qué maravilloso es saber, Señor, que somos más privilegiados que tu pueblo Israel, porque a ellos se les cubrió durante todo el antiguo pacto y a nosotros se nos ha quitado el pecado, Señor. Ya no hay nada más y fuimos santificados porque tú, Señor, fuiste propicio a nosotros. Gracias, Padre, por esa salvación, por esa santificación instantánea. Gracias por ese proceso al cual nos has metido, porque también ese proceso nos llevará a una santificación absoluta, cuando nuestros cuerpos un día sean transformados o sean levantados primeramente ellos o nosotros de la tumba, si ya estamos muertos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has separado para ti. Y vamos a dar frutos. Y vamos a dar testimonio un día, Señor. No por nuestros medios, sino porque tú has hecho la obra en nosotros. ¿Hay alguien que quiere aceptar al Señor en esta noche? Levante su mano si hay alguien que quiere aceptar al Señor, si alguien está y nunca lo ha hecho. ¿Hay alguien? Padre, gracias. Gracias por tu palabra y por el privilegio hermoso que nos concedes de poder estudiar tu palabra, Señor. Me has tomado en tus brazos.